Bienvenidos a nuestro resumen sobre el Evangelio de Mateo. Quiero que tomes tu Biblia, abras el libro y entiendas esto. Jesús es el cumplimiento de cada profecía antigua. Mateo nos presenta al Rey legítimo, el Mesías de Israel. Su Evangelio es un llamado a entender las leyes de su reino. Si estás buscando santidad y preparación, estás en el lugar correcto. Y en los próximos minutos te guiaremos a través de los 5 grandes discursos del Rey. Prepárate para conocer la verdadera identidad de Jesús y lo que Él exige de ti. El problema del reino incomprendido. Permíteme hacerte una pregunta que podría cambiar tu comprensión de toda la Biblia. ¿Realmente entiendes qué es el reino de Dios? La mayoría de los creyentes, si somos honestos, tienen una idea nebulosa, confusa, casi etérea de lo que significa el reino de los cielos. Algunos lo imaginan como un lugar al que iremos después de morir. Otros lo reducen a un sentimiento de paz interior. Pero la verdad es mucho más poderosa, más radical, más transformadora de lo que jamás imaginaste. Y aquí está la clave de oro. El Evangelio de Mateo fue escrito específicamente para revelarte esta verdad fundamental. Mateo no es simplemente una biografía de Jesús, es la declaración autoritativa de que el Rey prometido durante milenios, el Mesías descendiente de David, ha llegado finalmente para establecer su gobierno eterno. Y ese Rey te está llamando ahora mismo, no a una religión cómoda, sino a una vida radicalmente transformada bajo su autoridad absoluta. Durante los próximos minutos vamos a desentrañar juntos este evangelio magistral, siguiendo el plan divino que Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, tejió cuidadosamente. Prepara tu corazón, porque lo que estás a punto de descubrir no te dejará igual. El fundamento, la genealogía y las credenciales del Rey. Mateo comienza su evangelio de una manera que podría parecernos aburrida al principio, una genealogía. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Pero escucha con atención, cada nombre en esa lista es una promesa cumplida. Cada generación es un eslabón en la cadena dorada de la fidelidad de Dios. ¿Por qué comienza así? Porque Mateo está escribiendo principalmente a judíos, personas que conocían las Escrituras, que habían esperado durante siglos al Mesías prometido. Ellos necesitaban ver las credenciales legales del Rey, y Mateo se las presenta de manera irrefutable. Jesús es el heredero legítimo del trono de David, el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham, de que en su simiente serían benditas todas las naciones. Observa la estructura divina. 14 generaciones desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta la deportación a Babilonia y 14 desde Babilonia hasta Cristo. La perfección matemática de Dios. La soberanía absoluta sobre la historia humana. Como escribió Charles Spurgeon, cada eslabón de esa cadena fue forjado en el yunque de la providencia divina. Pero Mateo no se detiene en la genealogía. Inmediatamente nos muestra el nacimiento virginal, el cumplimiento de Isaías 7:14, dice: «He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel». Mateo 1:23. Emmanuel, Dios con nosotros. Este no es un rey ordinario, este es Dios mismo, visitando a su pueblo en carne humana. Los magos de Oriente vienen buscando al rey de los judíos que ha nacido. Mateo 2:2. Incluso los gentiles reconocen su realeza. Pero Herodes, el usurpador, tiembla ante la noticia, porque cuando el verdadero rey llega, los reyes falsos siempre se sienten amenazados. Primer gran discurso, el Sermón del Monte, la constitución del reino. Después del bautismo de Jesús, donde el Padre declara desde el cielo: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia», Mateo 3:17, y tras vencer las tentaciones del diablo en el desierto, Jesús comienza su ministerio público con una declaración revolucionaria: «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado», Mateo 4:17. Y entonces, en los capítulos 5 al 7, tenemos el primer gran discurso, el Sermón del Monte. Hermano, hermana, este no es un código moral opcional.
Esta es la constitución del reino de los cielos. Es la ética radical que debe caracterizar a todo ciudadano del reino. Jesús comienza con las bienaventuranzas, esas declaraciones paradójicas que voltean al revés todos los valores del mundo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No los orgullosos, no los autosuficientes, sino aquellos que reconocen su bancarrota espiritual. Bienaventurados los que lloran, porque el mundo dice, sé feliz, sonríe siempre, pero Jesús bendice a los que tienen corazones quebrantados por el pecado. Bienaventurados los mansos, no los agresivos conquistadores que el mundo aplaude. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, no aquellos satisfechos con su mediocridad espiritual. Bienaventurados los misericordiosos, los del limpio corazón, los pacificadores, los que padecen persecución por causa de la justicia. ¿Ves el patrón? El reino de Dios opera con una lógica completamente diferente a la del mundo. Y Jesús no se detiene ahí. Él profundiza el significado de la ley. Oísteis que fue dicho a los antiguos, pero yo os digo. Mateo 5, 21 al 22. El asesinato no comienza con el acto físico, sino con la ira del corazón. El adulterio no es solo el acto consumado, sino la lujuria que se alberga en los pensamientos. La justicia del reino penetra hasta las intenciones más profundas del alma. Y luego viene esa demanda imposible, esa llamada a la perfección divina. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5:48. ¿Te das cuenta de lo que Jesús está haciendo? Está cerrando toda escapatoria, toda pretensión de justicia propia. Nos está mostrando que necesitamos algo más que esfuerzo humano. Necesitamos un milagro de gracia transformadora. El sermón continúa con instrucciones sobre la piedad genuina, cómo orar, cómo ayunar, cómo dar limosna, todo sin hipocresía, todo para la gloria de Dios y no para ser vistos por los hombres. No os hagáis tesoros en la tierra, mas haceos tesoros en el cielo, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Y esa exhortación que perfora todo materialismo, toda ansiedad mundana. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Primero el reino, primero la justicia de Dios. Todo lo demás es secundario, derivado, consecuencia de esa prioridad absoluta. El sermón culmina con advertencias solemnes. El camino angosto versus el camino ancho. Los falsos profetas que vienen con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Y esa declaración aterradora. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La fe verdadera se evidencia en obediencia. El discipulado genuino produce fruto visible. Segundo gran discurso, la misión de los 12, el poder y el costo del reino. Después de múltiples milagros que demuestran la autoridad del rey sobre la enfermedad, sobre los demonios, sobre la naturaleza misma, Jesús llama a los 12 apóstoles y los envía con una misión específica. El capítulo 10 nos presenta el segundo gran discurso, las instrucciones para la misión del reino. Jesús les da autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Mateo 10:1. El reino no es solo palabras, es poder transformador, liberador, sanador. Pero escucha la advertencia. He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Mateo 10:16. El reino avanza pero encuentra resistencia. Los embajadores del rey enfrentarán oposición, persecución, incomprensión, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mateo 10:22. Esta no es la predicación del evangelio de prosperidad que muchos venden hoy. Este es el llamado al discipulado radical, costoso, peligroso. Y luego viene una de las declaraciones más desafiantes de todo el Nuevo Testamento. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El rey demanda lealtad absoluta, suprema, no compartida. O él es señor de todo, o no es señor en absoluto. Tercer gran discurso.
Las parábolas del reino. Misterios revelados. En el capítulo 13, llegamos al tercer gran discurso, completamente dedicado a las parábolas del reino. Jesús cambia su método de enseñanza. ¿Por qué? Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Mateo 13:11. Las parábolas revelan a los humildes y ocultan a los soberbios. La parábola del sembrador nos enseña que la palabra del reino encuentra diferentes tipos de corazones: el camino duro, el terreno pedregoso, el suelo con espinos y la buena tierra. Solo la buena tierra produce fruto. ¿Qué tipo de suelo es tu corazón? La parábola del trigo y la cizaña nos revela una verdad incómoda. El reino crece en medio de la oposición. El enemigo siembra cizaña entre el trigo, pero el rey permite que ambos crezcan juntos hasta la cosecha final. La paciencia de Dios no debe confundirse con indiferencia. El juicio viene, pero viene en el tiempo perfecto de Dios. Las parábolas de la semilla de mostaza y de la levadura nos muestran el crecimiento del reino. Comienza pequeño, casi insignificante, pero su influencia eventualmente permea todo. Como escribió John Wesley, el reino de Dios no necesita métodos humanos de grandeza, tiene su propia lógica de expansión divina. Y luego, las parábolas del tesoro escondido y la perla de gran precio nos confrontan con el valor supremo del reino. Un hombre encuentra un tesoro en un campo y, lleno de gozo, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Mateo 13:44. Otro encuentra una perla preciosa y vendió todo lo que tenía y la compró. Mateo 13:46. ¿Has comprendido el valor infinito del reino? ¿Estás dispuesto a cambiarlo todo por Cristo? La parábola de la red nos recuerda nuevamente el juicio final. Los ángeles separarán a los justos de los malos. No todos los que profesan fe genuina la poseen. El rey conoce a los suyos. Cuarto gran discurso: la comunidad del reino, la iglesia. Después de la gran confesión de Pedro en Cesarea de Filipo, donde declara: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente», en Mateo 16:16, y después de la transfiguración gloriosa, donde Moisés y Elías aparecen con Jesús, confirmando su identidad mesiánica, llegamos al capítulo 18, el cuarto gran discurso sobre la vida comunitaria en el reino. Jesús reúne a sus discípulos y les enseña sobre la humildad, el ingrediente esencial para la grandeza en el reino. De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 18:3. Los niños, en la cultura de ese tiempo, no tenían derechos, no tenían estatus, dependían completamente de otros. Así debe ser el ciudadano del reino, completamente dependiente de Dios. Luego vienen las solemnes advertencias contra hacer tropezar a los pequeños que creen. Mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Mateo 18:6. El rey protege ferozmente a sus pequeños. No juegues con las almas que él ha comprado con su sangre. La parábola de la oveja perdida nos muestra el corazón pastoral del rey. Deja las 99 para buscar la una que se ha extraviado. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Mateo 18:14. ¡Qué gracia incomprensible! ¡Qué amor perseverante! Después vienen las instrucciones sobre la disciplina en la iglesia. Cómo restaurar al hermano que ha pecado, con paciencia, con amor, pero también con firmeza cuando sea necesario. Y las palabras poderosas: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. La iglesia, actuando bajo la autoridad del rey, tiene poder para declarar el perdón o la retención de pecados. Y culmina con la parábola del siervo despiadado, que habiendo sido perdonado una deuda impagable, se niega a perdonar una deuda insignificante. La lección es clara y aterradora. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. El perdón recibido debe producir perdón otorgado. La gracia experimentada
debe generar gracia extendida. El camino a la cruz. El Rey rechazado y glorificado. Los capítulos 19 al 23 nos muestran el conflicto creciente entre Jesús y los líderes religiosos de Israel. Jesús enseña sobre el matrimonio, sobre las riquezas, el joven rico que se va triste porque tenía muchas posesiones, sobre la verdadera grandeza, servicio, no dominio, sobre la autoridad que viene de Dios y no de los hombres. La entrada triunfal a Jerusalén en el capítulo 21 es el cumplimiento de Zacarías 9:9. He aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna. Mateo 21:5. El rey llega, pero no como conquistador militar montado en un caballo de guerra. Viene humilde, montado en un asna, el animal de la paz. Pero no te equivoques, sigue siendo el rey. La purificación del templo demuestra su autoridad. Mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Mateo 21:13. El celo por la casa de su padre lo consume. El verdadero culto no puede coexistir con la corrupción comercializada. Las parábolas de juicio se multiplican. La higuera estéril, los 2 hijos, los labradores malvados, la fiesta de bodas, todas apuntan a la misma verdad. Israel ha rechazado a su rey, y las consecuencias serán devastadoras. Por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Mateo 21:43. El capítulo 23 es uno de los más duros de todo el Evangelio. Los 7 ayes contra los escribas y fariseos. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, resuena una y otra vez. La religiosidad externa sin transformación interna, la apariencia de piedad sin el poder de ella, la tradición humana elevada por encima de la palabra de Dios, todo esto provoca la ira justa del rey. Y termina con ese lamento conmovedor. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Mateo 23:37. Quinto gran discurso. El Monte de los Olivos. El regreso del Rey. Los capítulos 24 y 25 nos presentan el quinto y último gran discurso, el discurso del Monte de los Olivos sobre los tiempos finales y el regreso del Rey. Los discípulos preguntan, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Mateo 24:3. La respuesta de Jesús es compleja, entrelazando eventos cercanos, la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, con eventos distantes, su segunda venida gloriosa. Habrá falsos cristos, guerras, hambres, terremotos, persecución. Pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mateo 24:13. La perseverancia es la evidencia de la fe genuina. Y esta verdad universal, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. El reino debe ser proclamado a todas las etnias antes del final. Esta es nuestra misión, nuestra responsabilidad como embajadores del Rey. Las señales cósmicas, la tribulación, y finalmente, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. El Rey que vino humildemente en su primera venida, regresará en majestad y gloria incomparables. Pero nadie sabe el día ni la hora. Por tanto, la exhortación constante es, velad. Mateo 24:42. Estén preparados. Vivan en constante expectación. No se duerman espiritualmente. Las parábolas finales martillan este punto. Las 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas. Los talentos, inversión fiel versus pereza negligente. Y la separación final de las ovejas y las cabras, basada en cómo trataron a estos, mis hermanos más pequeños. Mateo 25:40. La fe genuina se demuestra en obras de compasión, en servicio práctico, en amor tangible. La pasión, el Rey crucificado y resucitado. Los capítulos 26 y 27 nos llevan a través de la pasión de Cristo.
la conspiración para matarlo, la unción en Betania. Una mujer derrama perfume costoso sobre su cabeza, ungiendo al rey para su sepultura. La traición de Judas por 30 piezas de plata, el precio de un esclavo, el cumplimiento de Zacarías 11:12. La última cena, donde instituye la Santa Cena. Getsemaní, donde el rey se somete voluntariamente a la copa del sufrimiento. No sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. El arresto, los juicios ilegales, las negaciones de Pedro, el suicidio de Judas, Pilato lavándose las manos pero aún así entregando al inocente, la burla de los soldados que le ponen un manto de púrpura y una corona de espinas. ¡Qué ironía! Burlan al rey sin saber que están coronando al verdadero rey del universo. El camino al Gólgota. Y allí en el Calvario, en esa colina maldita, el rey muere. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. El grito de abandono, mientras Él lleva nuestros pecados, mientras sufre la ira de Dios que nosotros merecíamos. El velo del templo se rasga en dos, de arriba a abajo, simbolizando que el camino a Dios ahora está abierto por la sangre del Rey. Incluso, el centurión romano reconoce, verdaderamente este era hijo de Dios. Mateo 27:54. En su muerte, su identidad se revela con poder, pero la muerte no puede retener al Rey de la vida. El capítulo 28 explota con la gloria de la resurrección. El ángel anuncia, no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Mateo 28:6. El Rey ha vencido, la muerte está derrotada, el pecado está pagado, la justicia está satisfecha, la esperanza está asegurada. La gran comisión. La autoridad total del Rey resucitado. Y Mateo culmina su evangelio con las palabras más importantes, más poderosas, más transformadoras jamás pronunciadas. La gran comisión. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28 del 18 al 20. Escucha la secuencia. Toda potestad me es dada. Por tanto, id. La autoridad del Rey es el fundamento de la misión. Porque Él tiene todo el poder en el cielo y en la tierra, nosotros podemos ir con confianza, con valentía, con seguridad absoluta. La misión es clara: hacer discípulos, no solo conversos, bautizar, incorporándolos visiblemente al cuerpo de Cristo, enseñar obediencia a todo lo que Cristo mandó, no una versión diluida del Evangelio, sino la totalidad del consejo de Dios. Y la promesa: yo estoy con vosotros todos los días. Emmanuel, Dios con nosotros, no solo en el pesebre de Belén, sino ahora, por el Espíritu Santo, hasta el fin de los tiempos. Hermano, hermana, este es el Evangelio de Mateo. Este es el Rey que has estado buscando, quizás sin saberlo. Este es el reino que tu alma anhela. La pregunta ahora no es si entiendes el reino, sino si te has sometido al Rey. ¿Has doblado tu rodilla ante Jesús el Mesías? ¿Has reconocido que Él y solo Él tiene toda autoridad sobre tu vida, tus decisiones, tus recursos, tus relaciones, tu futuro? ¿Estás buscando primero su reino y su justicia? Mateo nos ha mostrado al Rey en toda su gloria, en toda su autoridad, en toda su gracia. Pero el viaje apenas comienza. Porque el próximo evangelio, el de Marcos, nos confrontará con una pregunta aún más profunda y perturbadora. ¿Cómo es posible que este Rey todopoderoso también se convierta en el siervo sufriente? ¿Cómo puede el león de Judá ser también el cordero inmolado? Esa es la paradoja gloriosa que exploraremos en el próximo video. Pero por ahora, que el Espíritu Santo grabe en tu corazón esta verdad incambiable. Jesús es Rey, su reino es eterno, y Él te llama a entrar, a someterte, a seguirle con todo tu ser.
Si realmente quieres entender la urgencia y la entrega total que exige el reino de Dios, te dejo a continuación nuestro siguiente resumen. El Evangelio de Marcos, el retrato del siervo valiente que debes conocer. Dale clic a la pantalla y descubre el ministerio de acción de Jesús. Continúa esta serie de los Evangelios ahora mismo. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y que te llene con pasión ardiente por su reino glorioso. Amén.